Bien, entonces, surge esta idea de que este concepto de efecto de arte, o sea, ¿qué le debemos al arte? Y me parecía interesante relacionar, valga la redundancia, con el concepto que propone un autor francés que fue durante mucho tiempo estuvo a cargo del Palacio de Tokio en París y fue autor de distintos proyectos curatoriales, que es Nicolas Bourriaud. Nicolas Bourriaud presenta un texto que viene a suplir una ausencia que se venía observando, que era una falta de reflexión teórica sobre lo que empezaba a pasar en el arte en la década del 90. Y en ese contexto, en ese marco, este texto después se traduce recién en el siglo XXI en español y se instala, ¿no? Como una manera de repensar. Y vuelvo a esta idea del que menciona el texto que les compartía de Carlón sobre el efecto de arte, ¿no? Esta idea de repensar el espacio de las relaciones, repensar esta idea de lo estético como el poner el cuerpo, y este concepto de estética relacional que propone Bourriaud, ¿no? Él empieza a hablar de esta estética relacional en una exposición que se llamó Traffic, y que él hizo la curaduría, y plantea como un discurso teórico de la época, y que él observa que el arte contemporáneo lo advierte con una gran vitalidad. Él plantea que existe esta ausencia de las relaciones, ¿no? Es decir, es posible generar relaciones con el mundo frente a esta sociedad tan mediatizada, ¿no? La forma relacional es lo que él empieza a plantear como un eje, ¿no? Y esa frase que yo recuperaba dice: usted quiere calor humano y bienestar compartido, venga y pruebe nuestro café, ¿no? Entonces plantea, dice: el espacio de las relaciones más comunes es el más afectado por la cosificación general, simbolizado o reemplazado por mercancías señalizadas por logotipos. El lazo social se convirtió en un artefacto cosificado, ¿no? Esta idea de la cosificación y la mediatización o la mercantilización de ese lazo social. Y frente a ello, esa reflexión surge a partir de distintas obras que él observa, que se van presentando como producto, y recupero a Rirkir Tiravanija, que si bien nació en Buenos Aires, pero es tailandés. Su padre trabajaba en embajadas, ¿no? Y esta obra que él presenta de transformar, ¿no? La propuesta de transformar la galería en un gran espacio donde se convoca a la gente, donde él cocina platos propios de su cultura, de su familia, estas recetas familiares, y da de comer, ¿no? Las sopas, y entonces, ¿qué sería la obra? La obra pasa a ser ese espacio de reunión, el hecho estético, el hecho artístico, pasa a ser un hecho que no está estetizado, ¿no? Como aquello de recuperar la relación entre los seres humanos, ¿no? Convocar a juntarse a comer, a reunir, a generar empatía, ¿no? A construir lazos. Y en ese concepto, estética relacional, tiene que ver con estas obras que parten de la idea de el arte como el encuentro, ¿no? Y no busca
una forma, ¿no? No busca un objeto, ¿no? Desobjetualiza el arte. Y en esto retoma, de alguna manera, la propuesta de la plástica social que Joseph Beuys había propuesto ya en sus propuestas conceptuales, ¿no? Dice Bourreau, ¿no? Dice, bueno, frente a esa espectacularización, ¿no?, de la vida, ¿qué rol queda el arte? Y el arte relacional es un arte que va a tomar como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas, ¿no? Y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico, autónomo y privado, ahora la obra se presenta como esa duración por experimentar ese lazo social, por ese intercambio ilimitado, ¿no? Por el artista, por generar las posibilidades de una reunión, de una discusión, de un lazo, de recuperar esa estructura, ¿no? Entonces, la forma, bueno, también desarma esta idea de obra como objeto, decíamos, sino que ¿qué sería la obra? Y bueno, y acá aparece esto que decíamos, que queda de estas experiencias, ¿no? Ahí avanzó, ¿no? Queda el archivo, queda el registro, ¿no? Quedan los utensilios utilizados en esa performance, ¿no? Pero no son una performance, ¿no? La obra de arte representa de esta manera un intersticio social, ¿no? Esta idea del intersticio, como un término que venía planteándolo ya Marx, ligado a esta idea de trueque, ¿no? El arte desde distintos lugares como un espacio de diálogo, como un espacio en donde se construye, decíamos, identidad, pero también como un espacio de negociación, ¿no? Entonces, ahí aparece me parecía interesante traer este texto y compartirles este texto con estas nuevas necesidades, con una concepción de forma relacional, con una concepción de el arte como estado de encuentro, ¿no? Con una concepción de frente a la época de las pantallas, frente a la época de la deslocalización, volver a la localización, volver a la presentación. Otros artistas, Parreno, un artista italiano, esta idea de también recuperar las relaciones que se pueden gestar a partir de esa pulsión exhibitiva, podríamos decir. Y entonces, en ese sentido, la obra relacional, el arte relacional, como también una manera de recuperar, de habitar el mundo, como recuperar esta idea de estos no espacios que se vuelven a habitar, la idea del arte que produce sociabilidad, la idea del arte que genera una experimentación, la idea de una disrupción entre los roles, ¿no? En donde el rol del artista es el de proponer situaciones y frente a ello ocupar las relaciones, pero no habría un distanciamiento por parte del espectador. El espectador deja de ser espectador y pasa a ser no solamente integrante de la obra, sino como la obra es recuperar el lazo social, el que tiene que recuperar ese lazo social es el espectador, ¿no? Entonces, es una propuesta política, es una propuesta social, es una
idea de forma, lo que empieza a plantear, ¿no? Y el sentido de forma, y acá recuperar ese sentido de forma que hablábamos de Hegel, de una idea coherente, de estructura, de propuesta, pero también esta idea del desvío, del encuentro aleatorio que aparece, ¿no? De mundos distópicos también, ¿no? Entonces, romper con esas tradiciones. Y ahí el arte, dado que abarca el encuentro, dado que abarca la relación, es ahí en donde se vuelve político, ¿no? En donde busca hacer tomar conciencia de esa de esa concepción, de ese intersticio, abrir un intersticio para gestar un espacio en donde se recupere lo estético, podríamos decir, en donde se recupere la corporeidad, y esa corporeidad implica en donde se recupere lo social, ¿no? Entonces, la estética relacional viene a marcar un espacio y una propuesta para recuperar estas obras que se consolidan como una constante en los 90 y en el siglo XXI, en donde lo que se buscaba era gestar y volver a poner en evidencia dejar de ver la galería como galería o el museo como sala de exposición en donde uno va a observar, y pasa a ser un espacio en donde se da de comer, en donde se hace un intercambio o ya incluso no en la galería sino en un restaurante, ¿no? La obra hacerla en un restaurante, en el caso, o hacerla en una fábrica en donde se gesta una relación, ¿no? Entonces, pero porque lo que interesa es la relación y no es la hechura, no es una cierta producción, sino que es ese establecimiento de tomar conciencia por parte de esas personas que están participando en esa obra de esa relación social, ¿no? Entonces, la obra pasa a ser política porque hace tomar conciencia del sujeto como sujeto social, del sujeto como sujeto en relación con otros sujetos, ¿no? Y recupera estos lazos que en una sociedad espectacularizada, mediatizada, tienden a perderse. Entonces, frente al individualismo, el arte se constituye como una acción disruptiva porque reintegra lo social. Ay.